Mi compañera de clase, Chiara, se convirtió en mi mejor amiga después de que la ayudé en un momento difícil. 15 años después, durante una serie de cambios en mi trabajo, conocí a una mujer que revolucionaría mi vida de una manera inesperada. Esta es una historia de amistad, resiliencia y vínculos que se extienden en el tiempo, mostrando cómo nuestras acciones, incluso las más pequeñas, pueden tener efectos profundos e impredecibles. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte otras historias apasionantes como esta. El silencio en la sala de reuniones solo fue roto por el susurro de las páginas de los documentos al pasar. El equipo examinó cuidadosamente cada detalle, analizando datos y propuestas. Davide, sentado a la cabecera de la mesa, observaba tenso los movimientos de sus clientes. Las negociaciones habían sido largas y complicadas, llenas de altibajos. Parecía que el acuerdo ya estaba al alcance de la mano, pero las últimas propuestas no habían sido suficientes para convencer a los representantes de la empresa asociada. Davide sabía que el fracaso de ese acuerdo tendría enormes repercusiones. Había trabajado duro para conseguir ese contrato y la pérdida de un cliente tan importante sería devastadora, no solo para su carrera, sino también para la empresa. Pero justo cuando reflexionaba sobre el peso de la situación, una voz familiar resonó en el aire, gritando su nombre. ¿Davide? Se giró incrédulo. El rostro de la mujer que lo llamaba le resultaba increíblemente familiar, a pesar de que habían pasado tantos años. ¿Quién podría ser? Y entonces, de repente, un destello de reconocimiento. Chiara, su compañera de primaria. No la había visto en 15 años, pero nunca la olvidaría. Ese momento, ese encuentro inesperado, volvería a cambiar su vida. Davide nunca había sido el chico más popular del colegio, pero siempre había destacado por su amabilidad y curiosidad. Desde pequeño había asistido a la misma escuela primaria y a los 10 años conocía a casi todos los alumnos. Sin embargo, la llegada de Chiara supuso un soplo de aire fresco. Ella era diferente a las demás. Tímida, reservada, parecía vivir en su propio mundo. Siempre usaba el mismo par de zapatos desgastados por el tiempo y rara vez participaba en juegos de otros niños. Davide la observaba a menudo durante el recreo, intrigado por su comportamiento solitario. Un día se dio cuenta de que Chiara nunca comía su merienda. En lugar de consumirlo, lo guardó con cuidado en su mochila y se lo llevó a casa. Intrigado por este gesto, decidió acercarse. ¿No te gustan las meriendas escolares?, le preguntó en un tono gentil. Chiara, visiblemente sorprendida, dudó un momento antes de responder. «Me llevaré esto a casa para mis hermanos», dijo en voz baja, mirando hacia abajo. Davide, impresionado por su respuesta, se dio cuenta de que la situación de Chiara era más difícil de lo que había imaginado. A partir de ese día, decidió hacer algo para ayudarla. A la mañana siguiente, le pidió a su madre que le preparara 2 sándwiches en lugar de uno. En el recreo se acercó a Chiara con una sonrisa y le ofreció uno de los bocadillos, diciéndole que su madre se había equivocado al meter 2 en su mochila. Chiara aceptó agradecida y a partir de ese día, las dos empezaron a almorzar juntas todos los días. Su amistad creció rápidamente. Chiara, que antes siempre estaba sola, empezó a hablar más y a participar en juegos con los demás niños gracias a Davide. Era una estudiante brillante y a menudo ayudaba a Davide con sus deberes.
Pero después de 2 años, la familia de Chiara tuvo que mudarse nuevamente y ella tuvo que despedirse de su mejor amiga. La separación fue difícil, pero Davide sabía que nunca olvidaría todo lo que había hecho por ella. Recuerda darle me gusta si te gusta esta historia. Pasaron los años y Davide se licenció en economía. Comenzó a trabajar en una gran empresa, donde se abrió camino gracias a su compromiso y dedicación. A los 28 años, se encontró compitiendo con su colega Marco por un ascenso a gerente. Las negociaciones con un cliente importante determinarían cuál de ellos conseguiría el puesto. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, las cosas no salieron según lo planeado y Davide perdió a su cliente. La decepción fue grande y Davide empezó a temer por su futuro en la empresa. Mientras se dirigía a la oficina de su jefe para recibir la noticia del fracaso, una figura familiar apareció en el pasillo. Era Chiara. Ahora, una mujer exitosa, trabajó para una empresa asociada a la que trabajaba Davide. Los dos se abrazaron y por un momento todos los problemas profesionales de Davide desaparecieron. Chiara, ajena a las dificultades por las que atravesaba, le contó sus éxitos y cómo había conseguido cerrar un trato importante con Marco, su competidor. Davide, a pesar de su estado de ánimo, sonrió feliz de volver a verla. La conversación no duró mucho, pero para Davide ese breve encuentro fue como un soplo de aire fresco. En los días siguientes, la situación de Davide pareció empeorar. No solo había perdido al cliente, sino que parecía que su despido era inminente. Entonces, de repente, recibió una llamada telefónica inesperada. Una empresa con la que nunca había tenido contacto le ofreció una entrevista de trabajo. Sorprendentemente descubrió que era Chiara quien lo había recomendado para ese puesto. Gracias a ella, Davide obtuvo una oportunidad que volvió a cambiar su vida. Durante la entrevista, descubrió que Chiara, después de enterarse de su fracaso con el cliente, había hablado con Marco y lo había ayudado a ponerse en contacto con la empresa con la que ahora estaba entrevistando. Finalmente, Davide consiguió el trabajo y su carrera dio un nuevo giro positivo. ¿Hay alguien que haya hecho algo por ti que haya afectado tu vida como pasó con Chiara? Si te gustó esta historia, deja un comentario abajo y cuéntanos tu experiencia.